Mi suegra exigió revisar las cámaras de la casa para demostrar que yo maltrataba a mi hijo. Las grabaciones no solo probaron que mentía, también como ella entraba a escondidas y manipulaba todo. Tengo 31 años, estoy casada con Daniel desde hace 7 años y tenemos un hijo de 5 años, Isen. Hasta hace unas semanas yo habría dicho que tenía una relación normal con mi suegra, Linda. Nunca fuimos amigas, pero tampoco nos llevábamos mal al punto de odiarnos. Ella siempre ha sido de esas mujeres que creen que por ser la abuela tiene derecho a opinar sobre todo lo que hago con mi hijo, desde lo que come hasta la hora en que debe acostarse. Yo solía dejarlo pasar porque no quería problemas y porque Daniel siempre me decía que su madre era complicada, pero que no lo hacía con mala intención. Eso cambió hace unos meses. Linda empezó a decirle a Daniel que Isen estaba diferente cuando estaba conmigo. Según ella, el niño se ponía nervioso cuando yo levantaba la voz y parecía tenerme miedo. Yo sabía que era una estupidez. Claro que a veces le levanto la voz. Tiene 5 años, hace berrinches, rompe cosas y algunas veces tengo que decirle varias veces que pare. Si hace algo peligroso, lo regaño. Si se porta mal, pierde la tablet. Nunca le he pegado ni lo he lastimado, y cualquiera que pase un día con nosotros puede verlo. El problema fue que Linda comenzó a contarle esa versión a otras personas. Una prima de Daniel me preguntó si estaba teniendo problemas en casa y ahí entendí que mi suegra ya estaba hablando de mí a mis espaldas. Cuando enfrenté a Linda, me dijo que yo era demasiado sensible y que ella solo estaba preocupada por su nieto. Después empezó a preguntarle cosas a Isen cuando se quedaba sola con él, como si alguna vez yo le hubiera pegado o si tenía miedo de mí. Isen siempre respondía que no, pero Linda insistía. Hace unas 3 semanas todo explotó. Isen llegó de pasar la tarde con ella y estaba llorando porque Linda le había preguntado varias veces si yo lo castigaba y si alguna vez le había hecho daño. Esa noche le dije a Daniel que esto tenía que terminar. Él habló con su madre y ella terminó diciendo que yo estaba ocultando algo y que algún día todos iban a descubrir la verdad. Una semana después apareció en nuestra casa con el padre de Daniel y una carpeta llena de supuestas pruebas. Había anotado fechas, situaciones y cosas que Isen supuestamente había contado. Incluso decía que una vez yo lo había agarrado con tanta fuerza que le dejé una marca en el brazo. Eso era mentira. Recuerdo perfectamente ese día porque Isen había salido corriendo hacia el estacionamiento detrás de una pelota y yo lo agarré del brazo antes de que llegara a los autos. Linda estaba ahí. Entonces exigió revisar nuestras cámaras de seguridad. Dijo que si yo estaba diciendo la verdad, no tendría ningún problema en demostrarlo. Tenemos cámaras en las entradas, el patio y la sala porque hace tiempo hubo robos en el vecindario. Acepté porque estaba harta de defenderme de algo que nunca había hecho. Empezamos a revisar las grabaciones y, durante las primeras horas, no apareció nada extraño. Se veía a Isen jugando, haciendo tareas, comiendo conmigo y también aparecía yo regañándolo por las mismas cosas normales que cualquier madre regaña a su hijo. Incluso encontramos el supuesto incidente del brazo y se veía claramente que yo lo estaba apartando del estacionamiento para evitar que saliera corriendo. Pensé que eso sería el final. Entonces Daniel encontró una grabación de madrugada. Linda estaba entrando a nuestra casa. Tenía una llave. Yo nunca se la había dado. Daniel tampoco sabía que tenía una copia. La vimos entrar cuando los dos estábamos dormidos, caminar directamente hacia la habitación de Isen y después volver a salir. Buscamos más fechas y encontramos otras entradas. En una grabación, Linda estaba a solas con Isen preguntándole otra vez si yo le pegaba. Él le decía que no. Ella insistía en que le contara la verdad porque, según ella, la abuela podía protegerlo. Ahí dejé de sentir miedo. Mi suegra había exigido revisar las cámaras para demostrar que yo maltrataba a mi hijo. Y terminó obligándonos a descubrir que ella llevaba tiempo entrando a nuestra casa a escondidas y tratando de convencer a mi propio hijo de que tuviera miedo de mí. Todavía no sabemos cuánto tiempo llevaba haciéndolo ni qué más hizo mientras nosotros no estábamos mirando, pero ya guardamos todas las grabaciones. Y esta vez no pienso dejar que Daniel intente arreglarlo hablando tranquilamente con ella. Si Linda quería pruebas, va a tenerlas. Solo que no serán las pruebas que esperaba. Actualización 1. Pasaron unos días y,
Aunque por fuera intentábamos seguir con nuestra rutina, dentro de la casa todo había cambiado. Daniel ya no defendía a su madre ni decía que seguramente había una explicación para la llave. La había visto entrar. Había visto cómo hablaba con Isen. Y, sobre todo, había visto que varias de las fechas que Linda había presentado como supuestos momentos de maltrato coincidían con días en los que ella misma había estado en nuestra casa sin permiso. La historia que había construido se le estaba cayendo encima y ella todavía no sabía hasta dónde habíamos llegado revisando las grabaciones. Lo primero que hicimos fue guardar todas las grabaciones que teníamos. Daniel las copió en varios dispositivos y también las dejó con una persona de confianza para no correr el riesgo de perderlas. No queríamos hacer ninguna estupidez ni enfrentarnos a Linda sin pensar, especialmente porque ella ya había intentado presentar una acusación contra mí como madre. Sabíamos que cualquier cosa que hiciéramos podía terminar siendo utilizada en nuestra contra, así que dejamos de discutir con ella y empezamos a guardar todo lo que ocurría. Mensajes, llamadas, notas y cualquier conversación relacionada con Isen. Por primera vez desde que comenzó todo esto, sentí que no tenía que convencer a nadie de que estaba diciendo la verdad. 2 días después, Daniel llamó a su madre. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché parte de la conversación desde otra habitación. Él le dijo que sabía que tenía una llave y que quería saber quién se la había dado. Linda empezó diciendo que eso no importaba, que ella era la abuela de Isen y que tenía derecho a entrar si estaba preocupada por él. Daniel le respondió que no tenía derecho a entrar a nuestra casa mientras nosotros dormíamos y mucho menos a hablar con nuestro hijo a nuestras espaldas. Linda empezó a llorar y luego cambió completamente de tono. Le dijo que yo estaba manipulándolo y que algún día iba a arrepentirse de haber elegido a su esposa por encima de su madre. Daniel terminó la llamada y se quedó sentado varios minutos sin decir nada. Cuando entró a la cocina me dijo que ya no reconocía a su propia madre. Yo le respondí que quizá ahora estaba viendo una parte de ella que yo llevaba años intentando explicarle sin saber cómo hacerlo. No quería tener esa conversación para sentir que había ganado. Quería que entendiera que esto ya no era una pelea entre su madre y su esposa. Había involucrado a nuestro hijo y había entrado a nuestra casa sin permiso. Una semana después ocurrió algo que terminó de cambiar las cosas. Linda apareció en la escuela de Isen. La secretaria llamó a Daniel porque ella había intentado recogerlo diciendo que nosotros se lo habíamos permitido. No era cierto. Nunca le habíamos dado autorización para hacerlo. Daniel fue por Isen inmediatamente y esa misma tarde habló con la escuela para dejar por escrito quién podía recogerlo y quién no. Cuando regresó a casa estaba furioso. Me dijo que su madre había perdido completamente la cabeza. Esa noche revisamos nuevamente las grabaciones, esta vez buscando específicamente los días que Linda había mencionado en su carpeta. Encontramos algo que no habíamos visto la primera vez porque estábamos demasiado concentrados en demostrar que yo no había hecho nada. En una grabación, Linda estaba sentada con Isen en la sala y le preguntaba si yo lo había castigado ese día. Isen le decía que no. Ella volvía a preguntarle si estaba seguro. Después le decía que a veces los niños tenían que contarle a los adultos cuando algo malo ocurría, aunque su mamá les dijera que no hablaran. Isen empezó a llorar y preguntó cuándo iba a volver yo. Linda le respondió que no debía preocuparse y que la abuela estaba allí para cuidarlo. Apagué la pantalla porque no pude seguir mirando. Me quedé sentada con las manos sobre las piernas y le dije a Daniel que eso era lo que más me había dolido de todo. No que Linda me odiara, no que hablara mierda de mí con la familia, sino que hubiera intentado meterle miedo a un niño de 5 años sobre su propia madre. Daniel me tomó de la mano y me dijo que esto se había terminado. Ya no iba a pedirle a su madre que respetara nuestros límites. Iba a imponerlos. Esa misma noche cambió las cerraduras de la casa y retiró cualquier otra forma que Linda pudiera tener de entrar. También le dejó claro por mensaje que no volvería a ver a Isen hasta que pudiéramos resolver la situación de una manera segura para él. Linda respondió casi inmediatamente. Dijo que nosotros estábamos destruyendo a la familia y que ella había intentado proteger a su nieto. Daniel no respondió. Yo tampoco. Durante años había pensado que mantener la paz significaba aguantar ciertas cosas. Esa semana entendí que algunas personas llaman paz a que todos los demás permanezcan callados mientras ellas hacen lo que quieren.
Linda había pedido revisar nuestras cámaras convencida de que iba a encontrar algo que pudiera utilizar contra mí. Ahora teníamos las grabaciones de sus propias visitas, sus preguntas a Isen y sus entradas a escondidas. Y todavía no habíamos mostrado nada de eso a nadie. Actualización 2. Pasaron casi 3 semanas desde que cambiamos las cerraduras y desde entonces Linda no había vuelto a entrar en nuestra casa, pero eso no significaba que hubiera aceptado lo ocurrido. Al contrario, durante esos días empezó a llamar a varios familiares y a contar una versión completamente diferente. Según ella, Daniel y yo la habíamos expulsado de la vida de su nieto por una discusión absurda y yo estaba aprovechando las cámaras para fabricar pruebas en su contra. También decía que ella solo había entrado a la casa porque estaba preocupada por Isen y que, como abuela, tenía derecho a asegurarse de que estuviera bien. Lo que no mencionaba era que nunca nos pidió permiso para entrar y que en las grabaciones aparecía interrogando a un niño de 5 años sobre si su propia madre le pegaba. Al principio Daniel quería ignorarlo, pero una tarde recibió una llamada de su hermano. Le preguntó directamente qué estaba pasando porque Linda había dicho que yo estaba impidiendo que la familia viera a Isen. Daniel le respondió que no quería discutir por teléfono y le preguntó si realmente quería saber la verdad. Su hermano dijo que sí, así que Daniel le pidió que viniera a nuestra casa. Yo no estaba segura de querer involucrar a más personas, porque tenía miedo de que aquello terminara convirtiéndose en otro circo familiar. Pero Daniel me dijo que ya no podía seguir permitiendo que su madre contara una mentira mientras nosotros permanecíamos callados. Su hermano llegó esa noche acompañado por su esposa. Al principio ambos estaban incómodos y se notaba que esperaban escuchar una pelea entre nosotros y Linda. Daniel puso sobre la mesa la carpeta que ella había llevado cuando nos acusó y empezó a revisar las fechas. Después les mostró las grabaciones correspondientes. No tuvimos que explicar demasiado. En una aparecía Isen jugando conmigo en la sala y en otra se veía el supuesto incidente del brazo que Linda había descrito como una agresión. También había una grabación de Linda entrando a la casa con su llave mientras nosotros estábamos fuera. Su hermano se quedó callado durante bastante tiempo. Luego preguntó si Daniel sabía que ella tenía esa llave. Daniel le respondió que no. Su cuñada preguntó cuánto tiempo creíamos que llevaba entrando y le dije que no lo sabíamos porque muchas grabaciones antiguas ya no estaban disponibles. Eso fue lo que más me molestó, porque probablemente nunca sabríamos todo lo que había hecho. Había cosas que podían estar ocurriendo durante meses sin que nosotros tuviéramos idea. Entonces les mostramos la grabación que más nos había afectado. Linda estaba con Isen en la sala y le preguntaba si yo lo había castigado. Él decía que no. Ella volvía a insistir hasta que él terminaba llorando. Su hermano se llevó una mano a la boca y su esposa empezó a negar con la cabeza. Nadie podía seguir diciendo que aquello era una abuela preocupada haciendo preguntas inocentes. Linda había tenido una respuesta delante de ella y decidió seguir presionando al niño hasta conseguir una reacción. Al día siguiente, el hermano de Daniel llamó a su madre. No sé exactamente todo lo que hablaron porque Daniel decidió no poner la llamada en altavoz, pero después su hermano nos contó que Linda primero negó haber entrado a la casa. Cuando le dijeron que existían las grabaciones, cambió la historia y afirmó que Daniel le había dado permiso. Daniel respondió que eso era mentira. Entonces Linda comenzó a decir que las cámaras estaban siendo utilizadas para perseguirla y que nosotros estábamos exagerando porque nunca había lastimado a Isen. Ahí ocurrió algo que sinceramente no esperaba. Su propio hijo le preguntó por qué había intentado convencer a Isen de que tuviera miedo de mí. Linda no tuvo una respuesta clara. Terminó diciendo que lo había hecho porque una madre siempre sabe cuando algo no está bien. Él le respondió que una madre también debería saber cuando está haciendo daño a su propio hijo. Después de esa llamada, la familia dejó de tratar el asunto como una simple pelea matrimonial. Ya no era Daniel contra Linda ni yo contra mi suegra. Varias personas habían visto las mismas imágenes y habían escuchado las mismas palabras que nosotros. Linda, al darse cuenta de que estaba perdiendo apoyo, hizo algo todavía más agresivo. Mandó un mensaje a varios familiares diciendo que pensaba buscar ayuda externa porque nosotros estábamos escondiendo a Isen y porque ella estaba convencida de que yo lo maltrataba. Cuando Daniel me lo mostró, sentí que se me revolvía el estómago.
Habíamos intentado mantener esto dentro de la familia, pero ella acababa de dejar claro que estaba dispuesta a llevar sus acusaciones mucho más lejos. Daniel habló con un abogado para saber qué debíamos hacer y nos recomendaron conservar las grabaciones originales, mantener toda comunicación por escrito y evitar discutir directamente con Linda. No queríamos hacer amenazas ni tomar decisiones impulsivas. Si ella quería acusarme de algo, tendría que sostener esas acusaciones con hechos. Y nosotros teníamos los hechos. Unos días después, Daniel recibió una llamada de su padre. Le dijo que necesitaba hablar con nosotros en persona y que quería que también estuviera presente una hermana de Linda porque, según él, ya no sabía qué creer. Daniel aceptó. Yo todavía no sabía qué iba a pasar en esa reunión, pero por primera vez desde que empezó todo no sentía que tuviera que defenderme. Linda había sido quien exigió que revisáramos las cámaras para demostrar que yo era una mala madre. Ahora toda la familia iba a sentarse frente a esas mismas grabaciones. Y esta vez ella no iba a decidir qué parte de la historia escuchar. Actualización final. Pasaron unos días antes de aquella reunión, durante todo ese tiempo, Linda siguió intentando controlar la historia desde lejos. Les escribió a varios familiares diciendo que Daniel estaba confundido, que yo lo había puesto en su contra y que las grabaciones no demostraban nada porque, según ella, solo mostraban momentos aislados. Lo que más me molestaba era que seguía hablando de Isen como si fuera una propiedad que los adultos estaban peleando. Nunca preguntó cómo estaba él. Nunca preguntó si había dormido bien después de todo lo ocurrido. Todo seguía girando alrededor de demostrar que ella tenía razón. La reunión fue en casa del padre de Daniel. Fuimos nosotros dos y también estaban el hermano de Daniel, su esposa y la hermana de Linda. Linda llegó unos minutos después y desde que entró se notaba que esperaba que todos estuvieran de su lado. Se sentó frente a nosotros y empezó diciendo que todo aquello era innecesario, que ella había cometido errores porque estaba preocupada por Isen y que yo estaba aprovechando la situación para alejarla de su familia. Yo no dije nada. Daniel tampoco. Dejamos que hablara hasta que terminó de repetir prácticamente la misma historia que llevaba semanas contando. Entonces Daniel puso la computadora sobre la mesa y le dijo que había una cosa que todos necesitaban ver. Empezamos con la grabación del supuesto maltrato. Se veía a Isen corriendo detrás de la pelota y a mí alcanzándolo justo antes de que llegara al estacionamiento. Se veía que lo sujetaba del brazo durante unos segundos y después lo abrazaba mientras él lloraba por el susto. El padre de Daniel miró a Linda y le preguntó si eso era lo que ella había descrito como una agresión. Linda dijo que la grabación no mostraba lo que había pasado antes, pero Daniel le respondió que ella había estado allí y que sabía perfectamente por qué lo había agarrado. Después mostró las grabaciones de las entradas a la casa. La primera vez que Linda apareció con aquella llave, nadie dijo nada. La segunda vez, la hermana de Linda preguntó de dónde había sacado la copia. Linda dijo que Daniel se la había dado. Daniel respondió inmediatamente que eso era mentira. Su padre la miró y le preguntó por qué estaba entrando mientras nosotros dormíamos y realmente tenía permiso para hacerlo. Linda empezó a llorar y dijo que era porque tenía miedo de lo que yo pudiera hacerle a Isen. Entonces apareció la grabación de la sala. No voy a olvidar la cara de la hermana de Linda cuando escuchó a Isen decir que yo nunca le había pegado y que no tenía miedo de mí. Después escuchó a Linda insistiendo, preguntándole una y otra vez si estaba seguro y diciéndole que podía contarle la verdad a la abuela. Cuando Isen empezó a llorar y preguntó por mí, la habitación quedó completamente en silencio. Linda intentó detener el video, pero Daniel no se lo permitió. Le dijo que ella había exigido revisar las cámaras para demostrar que yo estaba lastimando a su nieto y que ahora todos tenían derecho a ver lo que realmente había ocurrido. Su madre comenzó a gritarle que estaba humillándola delante de la familia. Daniel le respondió que ella había sido quien había acosado a su esposa y que nadie la había obligado a entrar a nuestra casa ni a interrogar a un niño. El padre de Daniel fue quien finalmente terminó la discusión. Le dijo a Linda que ya no podía justificar aquello diciendo que era una abuela preocupada. Le preguntó directamente si había entrado a nuestra casa sin permiso y si había intentado convencer a Isen de que yo le hacía daño. Linda no respondió. Se quedó llorando y mirando al suelo. Para mí, ese silencio fue suficiente. A partir de ese día,
las cosas cambiaron definitivamente. El padre de Daniel dejó claro que no iba a participar en más acusaciones contra mí y que no quería escuchar otra versión de la historia sin que existieran pruebas. El hermano de Daniel también se disculpó conmigo por haber dudado. Yo le dije que no esperaba que nadie tomara partido por mí sin conocer todos los hechos, pero que ahora que los conocían esperaba que entendieran por qué habíamos tomado distancia. Linda no volvió a ver a Isen. No fue una decisión que tomáramos para castigarla. Fue porque nuestro hijo necesitaba estar tranquilo y porque después de todo lo que había ocurrido ya no confiábamos en ella. Daniel también dejó claro que si algún día quería recuperar algún tipo de relación con nosotros, tendría que reconocer lo que hizo y respetar nuestros límites. Hasta ahora nunca lo ha hecho. Han pasado varios meses desde aquella reunión y Isen está bien. A veces pregunta por su abuela, pero no conoce todos los detalles y no pensamos cargarlo con problemas de adultos. Él sigue siendo un niño feliz, sigue haciendo travesuras y sigue buscándome cuando necesita ayuda. Eso es lo que más me importa. Yo también cambié después de todo esto. Antes sentía que tenía que mantener la paz con Linda porque era la madre de mi esposo. Pensaba que aguantar comentarios, visitas inesperadas y límites cruzados era el precio de tener una familia tranquila. Ahora entiendo que no era tranquilidad. Era miedo a enfrentarla. Linda exigió las cámaras pensando que iba a utilizarlas para destruirme. Terminó siendo ella quien quedó expuesta por las mismas grabaciones. Y sinceramente, después de todo lo que hizo, no necesitaba vengarme de ella. Solo tuve que dejar de protegerla de las consecuencias de sus propias decisiones.